Buen día, bienvenidos a esta unidad. En este video vamos a hablar acerca del componente de light, que complementa un poquito lo que veníamos hablando acerca del componente de output. Y vamos a empezar hablando acerca de la luz binaria. Estos componentes son bastante simples en realidad, no son muy complejos, y lo que genera era la parte de abajo que habíamos visto en el video anterior del output, que es donde nosotros definimos el tipo de luz, el nombre y la salida en sí. En este caso, al crear nosotros un componente de luz binaria, simplemente estamos creando básicamente una lamparita estándar, con encendido y apagado. Cualquier dispositivo que tengamos nosotros que controle una lámpara mediante un relé, por ejemplo, vendría a ser una luz binaria, que solamente puede estar encendida o apagada y no tiene ningún tipo de grises porque no tiene dimerización. Entonces, de esa manera, si tuviéramos ese tipo de luces, entonces nosotros las crearíamos de esta manera. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una luz dimerizable? Bien, como vimos antes, teníamos el tipo de componente que era el AC dimmer, que nos permitía dimerizar una luz pudiendo interpretar cuando viene el zero cross, cuando hace los 220 cuando suben y bajan, digamos, cuando llega al cero, cuando pasan por el cero. Y entonces, una vez que teníamos todo ese componente preparado y armado, teníamos que poner nosotros, en este caso, el componente de luz para que figure dentro de nuestro Home Assistant la parte de la luz que se puede controlar mediante interfaz. Porque la parte del componente de salida es algo que nosotros no tenemos acceso. Está corriendo en el fondo y no está en el front-end donde nosotros lo podemos toquetear, digamos, o cambiar de estado o de nivel. Es muy similar al concepto de la luz binaria, nada más que es monocromática, y mediante nombre y componente, lo que vamos a obtener como resultado cuando aparece este componente en Home Assistant es no solo un encendido y un apagado, sino que también tenemos un valor de brillo o brightness que puede variar según lo que nosotros estipulemos. Cuando vean este tipo de situaciones en la vida real, se van a dar cuenta de que van a tener que modificar un poquito el mínimo y el máximo. Quizás el máximo no tanto, pero sí el mínimo, porque hay valores que son demasiado chicos y entonces no va a encender la lamparita. Durante los primeros quizás 10-15% la lámpara no enciende. Entonces ustedes quieren asignar un 5% de brillo y es apagado, un 10% de brillo y es apagado. Entonces ese mínimo van a tener que modificarlo desde el componente de salida, no desde el componente de la luz. Y después, a modo de ejemplo de otro tipo de componente de luz que tenemos, es el mismo componente que controlaba una tira de LEDs que son por dirección y que son multicolor, RGB. En este caso, cuando nosotros introducimos el tipo de plataforma que estamos usando, tenemos más de un parámetro para codificar. Es más complejo este que el de las otras dos luces, tiene un par de parámetros más. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer acá no hay necesariamente una parte tan compleja en la parte del output, pero sí en la parte de luz. Para empezar, el pin en el cual nosotros tenemos conectado nuestra tira. Las tiras estas em, funcionan con tres pines generalmente. Voltaje, más y menos, y un pin de señal que va mandando la información a los diferentes LEDs. Entonces, ese es el pin que va conectado a este pin que tenemos nosotros. Después de eso tenemos que definir la cantidad de LEDs que tenemos en la tira. Puede ser desde 1 hasta 60, que es una tira completa. Y en el caso de que tengamos más de una tira controlada por el mismo SP, necesitamos estipular un canal. Si se fijan acá, el ESP32 tiene 8 canales para poner, con lo cual podríamos controlar al mismo tiempo, en simultáneo, 8 tiras de LEDs diferentes. En el caso de que este pin ustedes lo manejan para una tira, ¿sí? Van a tener que cambiar otro diferente. Van a tener que crear varios componentes de luz, uno para cada canal y uno para cada tira. Esta parte del código la van a tener que repetir tantas veces como tiras tengan ustedes, con un máximo, si usan un SP32 común, un máximo de 8 veces. Bien, después de eso lo que tienen que poner es el chipset. El chipset es el integrado que tiene el LED RGB adentro. Este es el más común, el WS2812 es el más común y convencional. Pero hay otras opciones que tendrían que ver. El nombre, obviamente, y acá hay algo que es medio capcioso a veces, que es el orden de los colores RGB. Hay veces que los LEDs
o el chipset, mejor dicho, en algunos casos, no vienen con el mismo orden. Entonces, cuando nosotros subimos el valor rojo, se enciende en verde, por ejemplo. Entonces, con este parámetro, nosotros cambiamos el orden de los colores y de esa manera podemos corregir eso, para que cuando subamos el tono de rojo, sea el rojo justamente el que sube y no el verde o el azul. Bien, esto, cuando nosotros lo implementamos, vamos a tener una posibilidad de controlar no solo el brillo y el encendido, sino también el color en sí. Nos va a aparecer una paleta de color, una elección de color, el color picker, y con eso nosotros vamos a poder elegir qué color le vamos a querer dar a nuestro tira de LED o a nuestro LED individual o lo que tengamos armado con este tipo de LEDs. Bien, vamos a dejar este video acá y nos vamos a ver en el próximo.